En San Isidro de la Peña siempre se creyó que la fe era suficiente para mantener el mal lejos, como si la iglesia en el centro del pueblo fuera un faro capaz de ahuyentar cualquier sombra. La gente no cerraba sus puertas con llave. Las campanas marcaban el ritmo de la vida y los domingos eran sagrados no por costumbre, sino por convicción. Yo regresé al pueblo por mi madre, que enfermó en la ciudad y quiso volver a la casa donde nació antes de que su cuerpo se rindiera. Pensé que el aire limpio de la montaña le haría bien, pero nunca imaginé que lo que respirábamos ya no era tan puro como antes. El nuevo sacerdote había llegado hacía poco más de un año, enviado por la diócesis con cartas impecables y recomendaciones intachables. El padre Aurelio no era viejo ni severo, era joven, elocuente y tenía una mirada tan firme que resultaba difícil sostenerla demasiado tiempo. Desde el primer domingo logró llenar la iglesia con una energía distinta, más intensa, casi magnética. Sus sermones hablaban de obediencia, sacrificio y purificación, y la gente lo escuchaba como si cada palabra fuera una instrucción directa del cielo. Al principio todo parecía mejorar bajo su guía, porque aumentaron las confesiones y las procesiones fueron más concurridas que nunca. Pero junto con ese fervor comenzó a instalarse algo más, una sensación difícil de explicar que se pegaba a la piel cuando caía la noche. Las luces de la iglesia empezaron a quedarse encendidas hasta la madrugada, y algunos vecinos aseguraban haber escuchado cantos a horas extrañas. No eran himnos comunes, sino rezos arrastrados, repetitivos, pronunciados con una cadencia que no coincidía con la liturgia habitual. La primera señal concreta de que algo no estaba bien ocurrió con los animales del pueblo. Gallinas aparecieron muertas en sus corrales sin heridas visibles, y los perros comenzaron a aullar hacia la iglesia cada vez que el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El panadero perdió a su perro en una noche silenciosa, y al enterrarlo juró que el animal había intentado arrastrarse hacia la puerta de la iglesia antes de morir. Ese detalle se convirtió en un rumor incómodo que nadie quería repetir en voz alta. Mi madre empezó a tener pesadillas poco después y despertaba diciendo que había escuchado pasos debajo del suelo. Decía que la casa vibraba levemente, como si algo respirara bajo los cimientos, y aunque traté de tranquilizarla, yo también comencé a sentir esa presión invisible. El monaguillo Tomás fue quien me confirmó que la inquietud no era solo imaginación. Me habló una tarde detrás de la sacristía, con el rostro pálido y las manos temblando, y me confesó que el padre Aurelio había cambiado las llaves del templo. Según Tomás, algunas noches el sacerdote pedía que todos se retiraran temprano, excepto ciertos miembros de confianza del pueblo. Don Efraín, el empresario de la gasolinera, doña Ramona, líder de las novenas, y el jefe de policía Varela eran visitantes frecuentes después de la medianoche. Tomás también me contó que había visto velas negras en la sacristía, algo que no formaba parte de ninguna celebración conocida. Una vez, al limpiar cerca del altar, notó un símbolo marcado en la madera inferior, un diseño que no correspondía a ninguna cruz cristiana. Entré a la iglesia al día siguiente con la excusa de rezar por mi madre, pero lo que buscaba era observar. El olor a incienso era más fuerte que de costumbre, aunque debajo se percibía un aroma metálico que me incomodó desde el primer momento. Mientras fingía rezar, sentí la mirada del padre Aurelio clavarse en mi espalda. Cuando se acercó, su voz fue suave y amable, pero sus ojos parecían medir algo más que mi devoción. Esa misma noche escuché las campanas sonar una vez, sin viento que justificara el movimiento. Me asomé a la ventana y vi la silueta del campanario recortada contra el cielo oscuro, inmóvil, pero juraría que el sonido provenía de allí. El pueblo comenzó a enfermar de manera dispersa, sin una causa clara que los médicos pudieran explicar. Personas sanas amanecían con fiebre alta o mareos inexplicables, y algunos niños dejaron de hablar durante días. Los negocios comenzaron a fallar al mismo tiempo, como si una mala suerte colectiva se hubiera instalado sobre San Isidro. La gente acudía más a misa, convencida de que la solución estaba en la obediencia y no en las preguntas. Tomás regresó una tarde más alterado que nunca,
y me dijo que esa noche habría una reunión importante bajo el pretexto de una oración especial. Me pidió que no me acercara, pero en su mirada había más miedo que advertencia. Esperé hasta que la plaza quedó vacía y me acerqué a la iglesia por el lateral. Desde una rendija en la piedra vi luces de velas formando un círculo alrededor del altar. El padre Aurelio estaba de espaldas, vestido con una túnica más oscura que su sotana habitual, y los demás formaban un círculo a su alrededor. El murmullo que repetían no era un rezo común, era un canto grave que parecía vibrar en las paredes. El altar se movió. No fue una ilusión ni un truco de sombras, porque vi claramente cómo lo deslizaron para revelar una escotilla rectangular en el suelo. Un aire frío ascendió desde abajo con un olor agrio que me revolvió el estómago. Uno a uno descendieron por una escalera de piedra oculta bajo el altar. El canto continuó desde el subsuelo, más profundo, como si la iglesia hubiera abierto la boca para tragar algo. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo no encaja, suscríbete a mi canal Historias de Terror, dale me gusta a este video y sígueme en YouTube y Spotify, porque lo que vi esa noche fue solo el inicio de algo mucho más oscuro. Esperé unos segundos y luego me acerqué a la rendija para observar mejor. Desde el ángulo limitado pude ver una sala amplia bajo el altar, iluminada por velas negras dispuestas alrededor de un símbolo pintado en el suelo. En el centro había una estructura cubierta con tela oscura que no pude identificar con claridad. El padre Aurelio levantó las manos y comenzó a pronunciar palabras que no sonaban a latín litúrgico, sino a algo más antiguo y áspero. El grupo repitió después de él con convicción absoluta. El aire pareció volverse más denso y un sonido profundo emergió desde el suelo, como un latido distante. La tela sobre la estructura central se movió levemente, como si algo debajo intentara acomodarse. No vi claramente qué era, pero supe que no se trataba de un objeto inerte. El canto se detuvo de golpe y el padre Aurelio habló con una firmeza que me erizó la piel. En ese momento la campana del campanario sonó una vez más, seca y solitaria, extendiéndose por todo el valle. Retrocedí sin apartar la vista del altar abierto. Comprendí entonces que lo que ocurría no era una simple desviación religiosa, sino un ritual organizado que llevaba tiempo gestándose. Y mientras corría de regreso a casa con el eco del canto aún vibrando en mis oídos, supe que San Isidro ya no estaba protegido por la fe. Estaba siendo entregado. No dormí esa noche porque cada vez que cerraba los ojos veía el altar desplazándose y la oscuridad respirando desde debajo de la iglesia. Me quedé sentado junto a la cama de mi madre hasta que el amanecer tiñó las montañas de un color pálido, tratando de convencerme de que lo que había visto tenía alguna explicación humana. El pueblo despertó como cualquier otro día, pero la normalidad parecía forzada, como una sonrisa mantenida demasiado tiempo. Las personas caminaban con lentitud y evitaban sostener la mirada, como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a nombrar. En la plaza vi al padre Aurelio conversando con el jefe Varela y con don Efraín, y los tres mantenían un gesto serio pero satisfecho. No había culpa en sus rostros, sino una determinación que me inquietó más que cualquier signo de remordimiento. Esa mañana el sacerdote anunció que habría una jornada especial de bendiciones casa por casa, porque el pueblo necesitaba purificación. La gente recibió la noticia con alivio, convencida de que la solución a las desgracias estaba en rezar más fuerte y obedecer sin cuestionar. Cuando el padre Aurelio entró en mi casa para bendecir a mi madre, sentí que el aire se enfriaba apenas unos grados. Colocó la mano sobre la frente de ella y murmuró una oración que parecía correcta, pero al final añadió una frase en voz más baja que no reconocí. Mi madre abrió los ojos por un instante y lo miró con expresión confusa, como si algo en aquella bendición no le hubiera dado paz. Él sonrió con serenidad y se retiró, dejando tras de sí ese olor metálico que ya empezaba a resultarme familiar. Tomás vino esa tarde con la noticia de que el padre Aurelio había convocado una reunión más grande para la noche siguiente. No sería solo el grupo reducido de siempre, sino varios miembros respetados del pueblo, bajo el pretexto de una oración privada por la salud colectiva. El tono de Tomás era distinto,
porque ya no hablaba solo con miedo, sino con certeza. Me confesó que había escuchado al sacerdote mencionar que la preparación estaba completa y que solo faltaba la entrega final. Esa frase se me clavó en la mente como un clavo oxidado. Si aquello era preparación, entonces lo que venía implicaba algo mayor que simples desgracias dispersas. Al caer la noche, la plaza volvió a quedarse desierta antes de lo habitual. Las ventanas se cerraron temprano y el silencio descendió sobre el pueblo con una densidad incómoda. Desde mi ventana observé cómo varias figuras se dirigían hacia la iglesia, caminando con paso firme pero con los hombros tensos. No parecían víctimas, parecían voluntarios. Me moví por las sombras hasta la rendija en la piedra que había usado antes. Las velas ya estaban encendidas alrededor del altar y el círculo era más amplio que en la noche anterior. El padre Aurelio llevaba la túnica negra y sostenía un libro antiguo entre las manos. Su voz comenzó a elevarse con un tono más grave que antes y los presentes repetían cada palabra con una devoción que ya no era religiosa. El altar se deslizó de nuevo con precisión, revelando la escotilla sin resistencia. El aire frío que emergió parecía más intenso, como si algo debajo estuviera más cerca de la superficie. Descendieron uno por uno, y esta vez esperé menos antes de entrar. Sabía que cada minuto que pasaba los acercaba más a lo que estuvieran intentando liberar. Bajé por la escalera con cautela y me quedé en la sombra, observando el círculo completo. El símbolo pintado en el suelo parecía más oscuro, como si hubiera absorbido algo durante la noche anterior. En el centro, la estructura cubierta ya no estaba completamente inmóvil. La tela se levantaba levemente con un ritmo que no podía atribuir al viento, porque allí abajo no había corriente alguna. El padre Aurelio habló con una firmeza que no admitía dudas, diciendo que el pueblo había sido purificado mediante el sacrificio de la enfermedad y el miedo. Don Efraín respondió que los negocios ya comenzaban a mostrar señales de mejora, como si estuviera justificando el precio pagado. En ese momento comprendí que muchos de ellos no se sentían manipulados, sino beneficiados. Creían que lo que hacían era un intercambio necesario, una alianza con algo que prometía prosperidad a cambio de obediencia. Si esta historia te está atrapando y quieres saber hasta dónde llega esta alianza, suscríbete a mi canal Historias de Terror, dale me gusta a este video y sígueme en YouTube y Spotify, porque lo que ocurrió después cambió para siempre el destino de San Isidro. El canto se volvió más intenso y la estructura bajo la tela comenzó a crujir con un sonido seco y repetitivo. Uno de los presentes comenzó a llorar en silencio, pero no se apartó del círculo. El padre Aurelio levantó ambas manos y pronunció una frase final que resonó contra las paredes húmedas del sótano. En ese instante, el suelo vibró levemente y el aire pareció comprimirse como antes de una tormenta. Un golpe profundo retumbó desde debajo del símbolo y algunos se tambalearon, pero nadie rompió la formación. La tela en el centro cayó hacia un lado y dejó ver fragmentos de huesos unidos con algo que parecía tejido oscuro. La figura no estaba completa, pero tampoco era inerte. Se movió con un crujido lento, como si intentara incorporarse. El padre Aurelio sonrió con una serenidad que me resultó insoportable. Dijo que la puerta estaba casi abierta y que solo faltaba un último acto de entrega para consolidar la alianza. Comprendí entonces que las enfermedades, las muertes de animales y el deterioro del pueblo no eran castigos. Eran tributos acumulados para alimentar algo que respondía desde lo profundo. El sótano vibró otra vez, con mayor intensidad, y la respiración colectiva del grupo pareció sincronizarse con un latido subterráneo. Sentí que si aquello se completaba, no habría fuerza suficiente para contener lo que emergiera. Me retiré en silencio antes de que la ceremonia alcanzara su punto máximo, porque entendí que ya no era solo un testigo. Si me descubrían, podría convertirme en parte de la ofrenda final. Mientras corría hacia mi casa, las campanas comenzaron a sonar con un ritmo irregular y desesperado. El eco se extendió por el valle como una advertencia que nadie parecía escuchar. Esa noche supe que el pueblo no estaba siendo atacado desde afuera, se estaba entregando desde adentro, y el padre Aurelio
estaba guiando cada paso con una calma que solo puede tener quien cree que está protegido por aquello que invoca. Esa noche no hubo descanso en San Isidro, aunque la mayoría no sabía exactamente por qué sentía el corazón inquieto. Las campanas dejaron de sonar cerca de las 3 de la madrugada, pero el eco parecía seguir vibrando en el aire como un recordatorio de que algo había sido activado. Me senté junto a la cama de mi madre y la observé dormir, intentando memorizar su respiración por si aquella era la última noche en que el pueblo conociera la calma. El silencio dentro de la casa era denso, pero no era paz, era espera. Al amanecer, el cielo tenía un tono grisáceo extraño, como si la luz tardara en imponerse sobre la oscuridad. Algunos vecinos salieron a barrer sus patios, pero lo hacían con movimientos mecánicos, como si una parte de ellos estuviera ausente. Tomás llegó antes del mediodía con el rostro desencajado y la ropa desordenada. Me dijo que el padre Aurelio había anunciado que esa noche sería la oración definitiva, la que sellaría la protección del pueblo para siempre. La palabra definitiva no me sonó a salvación, sino a cierre. Entendí que el ritual estaba entrando en su última fase y que lo que habían alimentado durante semanas estaba listo para manifestarse. Durante la tarde varias personas acudieron a la iglesia para confesarse, pero no salían con alivio en el rostro. Salían con una expresión vacía, como si hubieran dejado algo más que sus pecados en el confesionario. El padre Aurelio caminaba por la plaza con una serenidad inquietante, saludando con la mano y repitiendo que el sacrificio traería prosperidad. Nadie se atrevía a cuestionarlo, porque la necesidad de creer era más fuerte que el instinto de sospechar. Cuando cayó la noche, el cielo se cubrió por completo y el viento comenzó a soplar con una intensidad poco habitual en el valle. Las ventanas golpeaban y los perros aullaban hacia la iglesia, como si percibieran una presencia que los humanos se negaban a aceptar. Me acerqué nuevamente al templo, esta vez con la certeza de que sería la última vez que lo haría como espectador. Desde la rendija vi que el círculo era aún más amplio. Casi todo el grupo selecto del pueblo estaba allí. El altar se movió con rapidez y los presentes descendieron sin titubeos, como si la escalera fuera ya parte natural del lugar. Esperé unos segundos y entré con cuidado, decidido a ver el final del ritual con mis propios ojos. El sótano estaba más iluminado que antes y el símbolo pintado en el suelo parecía haber absorbido algo oscuro que lo hacía resaltar sobre la piedra. La figura en el centro ya no estaba cubierta y los huesos se entrelazaban con tejido que parecía latir débilmente. El padre Aurelio comenzó a recitar palabras con un tono más profundo, más seguro, y los demás respondían al unísono con una devoción que rozaba la desesperación. El aire se volvió tan denso que cada respiración parecía un esfuerzo. En ese momento comprendí que no estaban intentando traer algo nuevo, sino permitir que algo ya presente terminara de cruzar. El suelo vibró con mayor intensidad y un sonido grave emergió desde debajo del círculo como un latido enorme respondiendo al llamado. Si has llegado hasta aquí y quieres escuchar cómo termina esta historia, suscríbete a mi canal Historias de Terror, dale me gusta a este video y sígueme en YouTube y Spotify, porque lo que ocurrió en ese sótano esa noche marcó para siempre el destino de San Isidro. El padre Aurelio levantó los brazos y proclamó que el pueblo estaba dispuesto a entregar lo necesario para recibir protección eterna. Don Efraín dio un paso al frente y declaró que la prosperidad ya era evidente, como si necesitara convencerse a sí mismo. La figura en el centro se incorporó unos centímetros, con un crujido húmedo que me revolvió el estómago. No tenía forma completa, pero sí intención, como si buscara orientación antes de dar el siguiente movimiento. El viento afuera comenzó a golpear la estructura de la iglesia con violencia y las campanas sonaron solas con un repique descontrolado. El símbolo en el suelo pareció oscurecerse hasta convertirse en una mancha profunda, casi líquida. Entonces ocurrió lo inevitable. La piedra bajo el círculo se fracturó con un sonido seco y una grieta se abrió justo en el centro del símbolo. Un aliento helado ascendió desde la fisura y las velas se apagaron al mismo tiempo,
dejando solo una luz tenue proveniente de algo que no era fuego. Algunos presentes retrocedieron por instinto, pero el padre Aurelio no se movió. Su rostro mostraba satisfacción, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba. La grieta se ensanchó y desde ella emergió una sombra densa, no con forma definida, sino como una masa oscura que absorbía la poca luz del sótano. La figura de huesos fue atravesada por esa sombra y dejó de moverse, como si su propósito hubiera sido cumplido. Los presentes cayeron de rodillas, algunos llorando, otros murmurando palabras de entrega. El padre Aurelio declaró que la alianza estaba sellada y que el pueblo sería preservado bajo la nueva protección, pero la sombra no se detuvo en el círculo. Se extendió por el suelo como tinta derramada y comenzó a trepar por las paredes húmedas del sótano. La piedra vibró con una intensidad que hizo temblar la escalera, y comprendí que aquello no estaba siendo contenido. El sacerdote intentó pronunciar otra frase, pero su voz se quebró cuando la sombra lo envolvió parcialmente. Su expresión cambió por primera vez, no a miedo, sino a sorpresa, como si hubiera subestimado lo que invocó. La sombra ascendió hacia el techo y atravesó la estructura de la iglesia como si fuera humo atravesando tela. Las campanas repicaron con un estruendo final y luego se detuvieron abruptamente. Subí las escaleras con el corazón desbocado y salí a la plaza justo cuando el viento cesaba de golpe. El pueblo estaba en silencio absoluto, sin perros aullando ni puertas golpeando. La iglesia permanecía en pie, aparentemente intacta, pero el aire tenía una densidad distinta. Sentí que algo invisible se desplazaba por las calles, rozando las casas como una presencia que ya no necesitaba esconderse. Regresé a casa y encontré a mi madre despierta, mirándome con una claridad que no había tenido en días. Me dijo que la opresión en su pecho había desaparecido y que sentía una calma extraña, casi liviana. Esa calma no me dio alivio, porque entendí que la sombra no había venido a destruir de inmediato, sino a instalarse. La prosperidad que prometieron quizás llegaría, pero sería bajo un pacto que nadie podría romper. A la mañana siguiente, el padre Aurelio no apareció en la iglesia. Don Efraín anunció que el sacerdote había sido trasladado por asuntos urgentes y nadie preguntó más. El altar volvió a estar fijo, como si nunca se hubiera movido, y el sótano quedó sellado tras una losa nueva colocada con rapidez sospechosa. Sin embargo, cada madrugada, a la misma hora, siento que el suelo vibra levemente bajo mis pies. San Isidro sigue en pie, los negocios mejoraron y las enfermedades cesaron, pero la fe ya no se siente igual. Hay una presencia silenciosa que camina entre nosotros, una protección que no viene del cielo. Y cada vez que las campanas suenan solas en la madrugada, recuerdo la grieta en la piedra y la sombra que emergió. Porque lo que fue invocado bajo el altar no se fue, solo encontró hogar. Y si esta historia te dejó pensando, si mientras escuchabas sentiste ese frío en la espalda que no se explica fácilmente, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta a este video y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Sígueme también en YouTube y en Spotify, donde en Historias de Terror seguimos explorando las sombras, los pactos ocultos y las verdades que muchos prefieren no mirar. Porque en Historias de Terror no solo contamos historias, las vivimos contigo. Y recuerda, cuando las campanas suenan solas en la madrugada, puede que no estén llamando a misa.